No todos los ETF son iguales y elegir más puede marcar la diferencia. En el vídeo anterior estuvimos viendo qué son los ETF, pero en el vídeo de hoy vamos a ver lo verdaderamente importante. Siempre salimos de esta. Como he dicho, en el vídeo anterior estuvimos viendo qué eran los ETF y hoy vamos a ver qué hay que analizar a la hora de elegir uno. Como sabemos, los ETF es un fondo de inversión que nos permite invertir en muchas acciones a la vez. En vez de comprar una, podemos comprar mediante un ETF acciones de muchísimas empresas, ya sea el SP500, podemos invertir en materias primas, en metales preciosos, en energía, en cualquier cosa, con muy bajas comisiones y sin calentarnos la cabeza. El análisis que hay que hacer es sencillo y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Una vez que sabemos lo que es un ETF, debemos analizar unas cuantas cosas, pero son muy sencillas. Al final del vídeo diré páginas donde podemos analizarlo de una forma tranquila o si no mediante la ficha técnica del producto. Bueno, pues una de las principales cosas que tenemos que analizar es saber qué va a pasar, cómo vamos a recibir nosotros las ganancias que genere el ETF. ¿De qué forma? Los ETF se dividen en dos formas, acumulación y distribución. El ETF de acumulación lo que busca es generar un crecimiento del patrimonio rápido, mientras que el de distribución busca generar ingresos. ¿Cómo realizan esto? El ETF de acumulación, que se conoce con las siglas ACC, lo que hace cuando genera ganancias, cuando el índice al que sigue genera ganancias, esa ganancia la vuelve a reinvertir en el fondo, o sea, compra más participaciones de las acciones y hace que el fondo suba de valor, que las participaciones suban de valor, por lo tanto tu inversión es más rentable. Y esto le permite aprovechar de una forma más eficaz el efecto del interés compuesto. Mientras que los ETF de distribución lo que hacen, pagan dividendos, ya sean mensuales, trimestrales o anuales. Cuando reciben ganancias, lo dividen entre los inversores. ¿Cuál es mejor? Pues no hay ni mejor ni peor. Depende, como digo siempre, de tu perfil de inversor. Mi recomendación es una inversión a largo plazo. Si lo que tú quieres invertir a largo plazo te vale más la pena uno de acumulación que de distribución. Si lo que quieres hacer que tu patrimonio crezca. Si por el contrario lo que tú deseas es tener un ingreso extra mensuales o trimestrales, entonces de distribución. Una vez que sabemos esto, vamos a por el punto número 2. ¿De qué forma replica el ETF el índice al que sigue? Puede ser réplica física o sintética. ¿Y qué significa esto? Para explicarlo de una forma fácil, el ETF de réplica física posee las acciones del índice al que sigue, mientras que el de sintética no las posee, lo hace a través de terceros, el de sintética. Firma un contrato swap que se llama, con entidades bancarias y financieras, y se beneficia de la subida del índice a través de un tercero. Tienen ventajas ambos y desventajas. El de réplica sintética, al no poseer acciones, las comisiones suelen ser más bajas. Eso es la ventaja que tiene. La desventaja que tiene es que tu economía depende de la salud financiera de un tercero, no solo del gestor del ETF. Otra ventaja que tiene lo de réplica sintética es que la diversificación puede ser mayor, nos permite un mercado más amplio, donde en Europa, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de invertir en cualquier empresa asiática, hay ETF de réplica sintética que lo consiguen. Lo de réplica física, como hemos dicho, sí posee las acciones de la empresa, esa es la mayor ventaja que tiene, y la desventaja, las comisiones suelen ser un poco más altas que lo de réplica sintética, pero poseen las acciones.
Y en los ETF las comisiones, ya sea de réplica sintética o física, son muy pequeñas. O sea que eso no lo considero tampoco una desventaja. El trading de error, que el trading de error significa la exactitud con la que el ETF replica el índice, un traque de error elevado por encima de 0,7 por ahí, es un traque de error alto y uno por debajo un traque de error bueno. Eso significa que si el índice sube un 2%, el ETF suba un 2% o un 1,9%. Eso sería un buen ETF. Una vez dicho esto, ¿cuál es mejor? Pues lo vuelvo a decir. Depende de tu perfil de inversor. Yo personalmente invierto solo en ETF de réplica física. Simplemente lo considero mejor. Me gusta que no depender de un tercero. La tercera cosa a tener en cuenta en un ETF es qué índice, en qué queremos invertir. El índice es básicamente, como pone en la imagen, lo que el ETF intenta copiar. Índice está el más famoso, como digo siempre, el SP500, que es una lista. El índice es una lista de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Y el ETF lo que imita es la subida de ese índice. Si el índice del SP500, las 500 mejores empresas de Estados Unidos, va bien, el índice sube, el ETF sube. Si por lo contrario tiene pérdida, el ETF tiene pérdida. A la hora de elegir en qué queremos invertir a través de un ETF, o sea, el índice, tenemos muchísimas posibilidades. Los ETF nos permiten invertir en oro, nos permite invertir en otros metales, en muchos metales a la vez, en sectores diferentes. Podemos elegir un ETF que invierta solo en el sector de la sanidad, uno que invierta solo en el sector de la energía, o que invierta en el sector financiero, en el sector de la tecnología, o en un conjunto de ambos. También tenemos diversificación geográfica, ya que nos permite invertir en Europa, en Estados Unidos, en países que son potencias emergentes, en Asia y Pacífico. Las posibilidades son infinitas. Los índices que podemos seguir son el SP500, que es el índice de Bursátil americano, el DAX 40, que es el índice bursátil alemán, el IBEX 35, que es el español, el Nasdaq 100, que es de las 100 empresas americanas del sector de la tecnología, Smart Cap, a nivel americano, a nivel europeo o a nivel mundial, que son empresas de pequeña o mediana capitalización. Podemos invertir en el mismo índice de forma diferente, ya que el SP500 podemos invertir en el SP500 las 500 mejores empresas de Estados Unidos, y el ETF divide la cantidad de dinero que pone en cada empresa, o hay uno que se llama equiponderado, que pone la misma cantidad de dinero a las 500 empresas. Tenemos muchísimas posibilidades con los ETF. Eso tienes que decidir dónde quieres invertir. Confío en Estados Unidos, el MSCI World, que es global. Eso en otro vídeo haremos un tipo de cartera de ETF muy, muy atractiva. Bueno, pues el siguiente apartado es las comisiones. A este no le voy a dedicar mucho tiempo en especial porque, como hemos dicho, las comisiones de los ETF son muy pequeñas. Es cierto que hay que tenerla en cuenta, ya que las comisiones van a afectar a nuestra rentabilidad en una inversión a largo tiempo. Pero como los ETF son de gestión pasiva, no tienen comisiones grandes porque no hay un gestor detrás. Y esto, junto a la diversificación que nos permite y la sencillez a la hora de invertir, son las mayores ventajas, en mi opinión, de invertir en ETF. Una comisión normal es de un 0,1%, un 0,7%. Son comisiones normales. 0,6, 0,7 ya son comisiones altas. 0,2, 0,3, eso está bien. De comisión anual es prácticamente nada. Bueno, el siguiente punto, el tamaño del fondo. Esto sí lo considero importante porque contra más tamaño, o sea, más dinero haya en ese ETF, más líquido es, más fácil va a ser a la hora de vender. Un ETF
que tenga entre 500 y 1000 millones es un buen ETF con un buen fondo. Por debajo es un ETF pequeño. No significa eso que sea malo, pero intenta buscar siempre ETFs con fondos grandes. Y esto me lleva a comentar también una cosa. Es muy importante asegurarse de que la gestora del ETF es una gestora conocida, una gestora de prestigio. Ahora, aquí pongo debajo nombres de las gestoras más conocidas, como son BlackRock, Vanguard, X-Trade y muchísimos más que hay. Y eso es muy importante. Otra cosa que me gustaría añadir, que no lo he puesto en la foto, hay que tener también atención, hay que poner atención a la divisa del fondo y en dónde el fondo está registrado. Si nosotros invertimos, por ejemplo, en el MS World o en el SP500 y está en dólares, la divisa del fondo es en dólares, a la hora de cobrar la ganancia nos vamos a perjudicar nuestra rentabilidad o beneficiar, depende de cómo vaya el dólar en relación al euro. O puede ser en dólar o en yenes japoneses o en cualquier otra moneda. Pero eso tiene solución. En Europa tenemos con estas islas, UCI, Sheget, no sé si lo digo bien porque en inglés, y eso tienen cobertura de divisa. Estas no suelen tener comisiones más altas, pero luego no te van a cobrar cambio de divisa, no tienes la contrapartida del cambio de divisa a la hora de cobrar las ganancias, ya que está protegido. Suelen tener comisiones un poco más altas, si no la tienes 0,17 la vas a tener de 0,3, pero al fin y al cabo sabes, es rentable. Si tú, por ejemplo, tienes una confianza muy grande en el dólar y tú crees que en tu inversión de aquí a 20 años el dólar va a superar al euro, pues invierte en dólares, no paga esa comisión y al recibir el dinero te va a beneficiar de la subida del dólar. Eso ya cada uno. Yo normalmente, como estoy en Europa, invierto en euros, pero no significa que invertir en dólar o en otra moneda sea malo, ya que depende de la idea que tú tengas. Pero si no quieres complicarte mucho con los cambios de divisa ni nada, siempre busca un ETF que tenga Henget, que ponga Henget. Eso tiene cobertura de divisa. Y normalmente que estén registrados suelen estar en Luxemburgo, en la bolsa de Holanda, en Irlanda, son los mejores. Bueno, como he dicho al principio del vídeo, aquí hay una página muy buena donde yo los miro que se llama Use ETF. Ahí tú pones el ISIN del ETF, que el ISIN es el nombre por el que se conoce, tú buscas ETF de SP500, pones el ISIN y ahí puedes ver toda la información. Si son de acumulación o de distribución, todo lo que hemos estado comentando. Si de alguno no te lo pones, te metes en la página de la gestora, ya sea Vanguard, BlackRock, pones el ISIN, que es el número de serie, por así decirlo, del ETF, y ahí en la ficha técnica te pone toda la información. Si veo que el vídeo es interesante y todo, pues, el siguiente vídeo haremos un ejemplo de cómo analizar un ETF mediante la página ETF. Bueno, espero que os haya quedado claro cómo invertir en ETF, haber ayudado a alguien a aclarar la idea y ya está, como siempre, salimos de esto. Adiós.